¿Recuerdas cuando tú entrabas a tu escuela y el silencio en el salón de clases era tan profundo que podías escuchar tu propio corazón latiendo? Era 1958 y tú tenías apenas 7 años. Caminabas por ese pasillo largo y estrecho, con tu uniforme perfectamente planchado por tu madre la noche anterior, llevando tu portafolio de cuero que olía a nuevo, aunque ya tenía 2 años. Tus zapatos negros brillaban tanto que podías ver tu reflejo en ellos, porque tu padre te había enseñado que así se presentaba un niño de bien ante el mundo, y cuando llegabas a la puerta del salón de clases, te detenías un momento, respirabas hondo y entrabas a ese lugar donde todo era orden, disciplina y respeto. Un lugar que hoy parece de otra época, de otro mundo, pero que para ti fue la escuela de la vida. Tú eras un niño entonces, con esa mezcla de inocencia y curiosidad que tienen todos los niños de tu edad. Vivías en tu barrio, ese barrio donde todos se conocían, donde las madres se asomaban por las ventanas para vigilar que sus hijos llegaran bien a la escuela. Tu familia era como tantas otras de aquellos tiempos, trabajadora, honesta, con valores firmes. Tu padre salía temprano a trabajar, tu madre se quedaba cuidando la casa, preparando el desayuno, asegurándose de que tú y tus hermanos estuvieran presentables antes de salir. La educación era sagrada en tu casa. Tu padre siempre decía que él no había podido estudiar mucho, que había tenido que trabajar desde niño, pero que tú sí ibas a estudiar, que ibas a ser alguien en la vida. Y tu madre te revisaba cada mañana, cada detalle de tu uniforme, cada pliegue de tu camisa, porque presentarse bien a la escuela era presentarse bien ante Dios y ante la sociedad. Vivías en una casa modesta, con lo necesario, nada más. No había lujos, pero había dignidad, y esa dignidad se reflejaba en cómo te enviaban a la escuela cada día, limpio, peinado, con tus útiles en orden, con el respeto grabado en el corazón. Tu escuela estaba a 20 minutos caminando desde tu casa. No había autobuses escolares, no había quien te llevara en coche. Caminabas junto con otros niños del barrio, formando ese grupo que cada mañana recorría las mismas calles polvorientas o adoquinadas, dependiendo de la zona. El edificio de la escuela era grande, de paredes gruesas, con esos patios amplios donde jugabas durante el recreo. Las ventanas eran altas, con vidrios que dejaban entrar la luz, pero que también dejaban ver las sombras de los maestros moviéndose dentro. La entrada principal tenía una puerta pesada de madera, y al atravesarla sentías que entrabas a un lugar especial, un lugar serio. Los salones de clase olían a tiza, a madera vieja, a esos cuadernos de papel áspero que usabas. Las paredes estaban pintadas de colores neutros, con mapas colgados, con el retrato del héroe de la patria mirándote desde lo alto, con la bandera nacional en su asta de madera pulida. Las bancas eran de madera también, con ese asiento que se levantaba y mostraba un espacio para guardar tus cosas, y con el pupitre tallado con las iniciales de generaciones anteriores de estudiantes. La pizarra era negra, grande, y la maestra escribía con tiza blanca que hacía ese sonido característico, ese chirrido que te hacía apretar los dientes. En la esquina del salón estaba el escritorio de la maestra, grande, imponente, con sus cajones llenos de misterios, y en la pared, junto a la pizarra, colgaba una regla de madera, larga y plana, que todos conocían y que nadie quería sentir en sus manos. Ese era tu salón de clases, ese espacio donde pasabas horas cada día, donde aprendías no solo a leer y escribir, sino a ser una persona de bien. Tú llegabas temprano cada mañana, porque llegar tarde significaba problemas. Te formabas en el patio con tus compañeros, en filas perfectamente rectas, niños de un lado, niñas del otro, separados como marcaba la costumbre. El director o la directora daba indicaciones, se cantaba el himno nacional con la mano en el pecho, se hacía una oración y luego, en orden, cada clase entraba a su salón.
Cuando tu maestra llegaba al salón, todos ustedes ya estaban de pie, en silencio absoluto, esperándola. Ella entraba, dejaba sus cosas en el escritorio, los miraba uno por uno con esos ojos que parecían ver hasta el fondo de tu alma, y entonces decía: «Buenos días, niños». Y todos respondían al unísono: «Buenos días, maestra». Solo entonces podían sentarse, solo entonces comenzaba la clase. Tú abrías tu cuaderno, ese cuaderno con hojas rayadas donde escribías con pluma y tinta, porque los lápices eran para los más pequeños. Cada letra tenía que ser perfecta, cada renglón tenía que estar derecho, cada margen tenía que respetarse. Si cometías un error, no podías usar corrector, porque no existía. Tenías que tachar con cuidado, con una línea delgada, y seguir adelante. La maestra revisaba tu cuaderno cada semana, y si veía descuido, si veía desorden, te llamaba al frente y te reprendía frente a todos. ¿Recuerdas esa vergüenza, esa sensación de que todos te miraban, de que habías fallado no solo a la maestra, sino a ti mismo, y prometías hacerlo mejor, y lo hacías, porque la próxima vez tu cuaderno estaba impecable? Las clases eran largas, exigentes. La maestra explicaba, ustedes escuchaban en silencio, tomaban notas, levantaban la mano si tenían una pregunta. Nadie hablaba sin permiso, nadie se levantaba de su lugar sin autorización. Si necesitabas ir al baño, tenías que pedir permiso con una frase específica. Maestra, ¿puedo ir al baño? Y ella decidía si podías o no, y tú acatabas su decisión sin protestar. Las tareas eran obligatorias, no había excusas. Si no habías hecho tu tarea, si no te habías aprendido la lección, te enfrentabas a las consecuencias. La maestra te preguntaba, tú no sabías responder, y entonces venía el castigo. Podía ser quedarte sin recreo, copiando 100 veces la lección en tu cuaderno. Podía ser pararte en la esquina del salón, de cara a la pared, mientras tus compañeros seguían con la clase, y tú sentías la humillación quemar tus mejillas. O podía ser la regla, esa regla de madera que la maestra tomaba de la pared, que te pedía que extendieras las manos con las palmas hacia arriba, y que entonces caía sobre tu piel con un golpe seco que te hacía apretar los dientes para no llorar. ¿Recuerdas el dolor? Claro que lo recuerdas, pero también recuerdas la lección que aprendiste. La responsabilidad tiene consecuencias, el esfuerzo es necesario, el respeto no es opcional. Había una maestra en particular, la señorita Rodríguez, que todos temían. Era alta, delgada, con el cabello recogido, en un moño apretado, con esos lentes que se ponía cuando revisaba los cuadernos. Su voz era firme, nunca gritaba, no necesitaba gritar. Una mirada suya bastaba para silenciar a toda la clase. Cuando ella entraba al salón, el silencio se volvía aún más profundo. Tú la temías, sí, pero también la respetabas profundamente, porque detrás de esa severidad, tú sabías que había una persona que se preocupaba por ti, que quería que aprendieras, que quería que fueras alguien en la vida. Ella te enseñó las tablas de multiplicar hasta que las supiste de memoria. Te hizo leer en voz alta hasta que tu lectura fue fluida y clara. Te corrigió tu ortografía una y otra vez hasta que escribiste sin errores. Era dura, muy dura, pero era justa. Nunca castigaba sin razón, nunca humillaba por placer. Cuando hacías bien tu trabajo, ella te lo reconocía. Un «muy bien» de su boca valía más que cualquier premio, porque sabías que te lo habías ganado, que lo merecías. Y cuando llegabas a casa con una buena nota, con tu cuaderno bien calificado, tu padre te miraba con orgullo y tu madre te abrazaba, y tú sentías que todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, todo ese temor había valido la pena. El recreo era el momento que todos esperaban, esos 20 o 30 minutos de libertad en medio de la jornada escolar. Cuando sonaba la campana, salían corriendo al patio, pero incluso ahí había reglas. No podías empujar, no podías pelear, no podías faltar el respeto.
Los maestros vigilaban desde lejos, listos para intervenir si algo salía mal. Tú jugabas a las canicas con tus amigos, o a la rayuela, o simplemente corrías de un lado a otro del patio, sintiendo el sol en tu rostro, disfrutando de esa libertad temporal. Tu madre te había preparado un pequeño almuerzo que llevabas en tu portafolio. Un pan con algo dentro, una fruta, tal vez un dulce si había suerte. Y te sentabas en el suelo o en una banca a comer, compartiendo con tus amigos, hablando de las cosas que hablan los niños, de sueños, de juegos, de planes para después de la escuela. Pero cuando la campana sonaba de nuevo, todos regresaban a sus filas, se formaban en orden y entraban de nuevo a los salones. Y el resto del día seguía igual: silencio, atención, respeto, esfuerzo. ¿Recuerdas también los exámenes, esos momentos de tensión donde todo lo que habías estudiado se ponía a prueba? La maestra repartía las hojas con las preguntas y tú las leías con cuidado, con ese nudo en el estómago que te decía que no podías fallar. Escribías tus respuestas con la mejor letra que podías, revisabas 2, 3 veces antes de entregar. Y luego esperabas, días enteros esperabas, hasta que la maestra devolvía los exámenes calificados. Ver esa nota arriba de tu examen era un momento crucial. Si era buena, respirabas aliviado, sonreías, sabías que lo habías logrado. Si era mala, sentías que el mundo se te venía encima, porque sabías lo que venía: la reprimenda en la escuela y después, en casa, la decepción de tus padres. Tu padre te decía: yo trabajo todo el día para que tú puedas estudiar, y tú me traes estas notas. Tu madre te miraba con tristeza: ¿qué va a ser de ti si no estudias? Y tú prometías hacerlo mejor, y estudiabas más, y te esforzabas más, porque no querías decepcionarlos de nuevo. Los maestros y maestras de aquella época eran diferentes. No eran tus amigos, no eran tus confidentes. Eran figuras de autoridad, personas que merecían respeto absoluto. Les decías maestro o maestra, nunca por su nombre de pila. Los saludabas con educación cuando los veías en la calle. Si tu familia se encontraba con alguno de ellos, tus padres los trataban con deferencia, con agradecimiento por la labor que hacían, porque educar a un niño era visto como una misión sagrada, como un acto de servicio a la sociedad. Y estos maestros se lo tomaban en serio. Llegaban temprano, se quedaban hasta tarde, preparaban sus clases con dedicación, revisaban cada cuaderno con atención. No ganaban mucho dinero, no tenían grandes privilegios, pero tenían algo más valioso: el respeto de toda la comunidad. Y ese respeto se lo habían ganado con su trabajo, con su ejemplo, con su compromiso. Tus compañeros de clase eran como una segunda familia. Pasaban tantas horas juntos cada día, compartiendo ese espacio, esas experiencias, esos temores y alegrías. Había niños más listos, que siempre sabían las respuestas, que leían con fluidez, que sacaban las mejores notas. Había otros que luchaban más, que necesitaban más tiempo para aprender, pero que lo intentaban con todas sus fuerzas. Y la maestra trataba de ayudar a todos, aunque fuera estricta, aunque fuera dura. En el fondo quería que todos tuvieran éxito. ¿Recuerdas a ese compañero tuyo? Miguel se llamaba, que venía de una familia muy pobre, con el uniforme remendado, con zapatos que ya no le quedaban bien. Pero él se esforzaba más que nadie. Estudiaba con una vela en la noche, porque en su casa no había luz eléctrica, y sacaba buenas notas, y todos lo respetaban por eso, porque en aquella escuela, en aquella época, lo que importaba no era de dónde venías, sino cuánto te esforzabas. Y esa lección de que el trabajo duro vale la pena, de que el mérito se gana, se te quedó grabada para siempre. También había momentos especiales en la escuela, días que rompían la rutina. El Día de la Patria, cuando todos iban con su mejor uniforme, cuando había ceremonia cívica, cuando se desfilaba con la bandera, cuando se recitaban poemas patrióticos. Tú
Practicabas durante semanas para esos momentos, memorizando cada palabra, cada movimiento. Y cuando llegaba el día, tus padres iban a verte, se sentaban en las sillas que se colocaban en el patio y te miraban con orgullo mientras tú participabas en la ceremonia. O el día de fin de año escolar, cuando se entregaban los diplomas, cuando se premiaba a los mejores estudiantes, cuando se despedían de la maestra con ese nudo en la garganta, porque sabían que el próximo año tendrían un maestro nuevo y no sabían cómo sería. Esos momentos eran importantes, te hacían sentir parte de algo más grande, de una tradición, de una comunidad, pero lo que más recuerdas, lo que realmente se te quedó grabado en el corazón, era esa sensación de orden, de estructura, de saber exactamente qué se esperaba de ti. En la escuela no había ambigüedades, las reglas eran claras, las consecuencias también. Si hacías lo correcto, te iba bien. Si hacías lo incorrecto, enfrentabas las consecuencias. Y aunque era duro, aunque a veces llorabas en secreto después de un castigo, aunque a veces sentías que era demasiado estricto, en el fondo sabías que todo eso tenía un propósito. Te estaban preparando para la vida. Te estaban enseñando que el mundo tiene reglas, que las acciones tienen consecuencias, que el respeto es fundamental, que el esfuerzo es necesario para lograr cualquier cosa. Y esas lecciones, aprendidas en ese salón de clases, con tonos sepia, entre paredes de color neutro y bancas de madera, se convirtieron en los cimientos de quien eres hoy. Tu madre te decía cada mañana, antes de que salieras a la escuela, pórtate bien, respeta a tu maestra y aprende todo lo que puedas. Y tu padre, en las noches, cuando regresaba del trabajo, te preguntaba, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Te portaste bien? Y tú le contabas y él escuchaba con atención. Y si había algún problema, él y tu madre hablaban contigo, te explicaban por qué era importante estudiar, por qué era importante respetar a los maestros. Nunca, jamás, ellos fueron a la escuela a reclamarle a la maestra si te habían castigado. Al contrario, si llegabas a casa diciendo que te habían castigado, ellos te preguntaban qué habías hecho mal, y muchas veces te castigaban de nuevo en casa porque para ellos la maestra tenía razón, la maestra sabía lo que hacía, la maestra merecía su apoyo total. Y aunque hoy eso pueda parecer excesivo, aunque hoy algunos digan que los padres deben defender a sus hijos siempre, lo cierto es que esa alianza entre padres y maestros creaba un sistema coherente, un sistema donde tú sabías que no había escapatoria, que tenías que portarte bien, que tenías que esforzarte, porque todos los adultos en tu vida estaban de acuerdo en eso. ¿Recuerdas también cómo la escuela te enseñó hábitos que te acompañaron toda la vida? Llegar temprano, porque la puntualidad era respeto. Presentarte limpio y ordenado, porque la apariencia importa. Hacer tu trabajo con dedicación, porque el descuido es inaceptable. Ser honesto, porque mentir era el peor de los pecados. Ayudar a los demás, porque la solidaridad era un valor fundamental. Todos esos hábitos, todas esas lecciones, no se enseñaban solo con palabras, se enseñaban con el ejemplo, con la repetición, con la disciplina constante. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, esos valores se fueron grabando en ti hasta que se convirtieron en parte de tu carácter. Y cuando saliste de esa escuela, cuando terminaste tus estudios primarios y seguiste adelante, llevabas contigo mucho más que conocimientos académicos. Llevabas contigo una formación de carácter, una educación en valores, una comprensión profunda de lo que significa ser una persona responsable y decente. Pero con el tiempo, todo eso empezó a cambiar. Lentamente al principio, luego más rápido. Las escuelas se volvieron más permisivas, los maestros perdieron autoridad, las reglas se relajaron, los castigos físicos se prohibieron, lo cual tal vez era necesario, pero junto con eso se fue también el respeto.
Los niños empezaron a hablar con descaro a los maestros. Los padres empezaron a defender a sus hijos incluso cuando estaban equivocados. La disciplina se volvió una palabra fea, asociada con represión y autoritarismo. Las escuelas se llenaron de psicólogos y orientadores, de nuevas metodologías pedagógicas, de teorías sobre la autoestima y la expresión personal. Y no es que todo eso esté mal, no es que no haya cosas valiosas en la educación moderna, pero algo se perdió en el camino. Se perdió ese sentido de respeto incondicional hacia el maestro. Se perdió esa idea de que la educación requiere esfuerzo y sacrificio. Se perdió esa claridad de que hay consecuencias para las acciones. Hoy ves a niños que no saludan, que no dicen por favor ni gracias, que interrumpen a los adultos, que responden con insolencia. Ves a padres que van a la escuela a pelear con los maestros porque su hijo sacó mala nota, culpando al profesor en lugar de preguntarle a su hijo por qué no estudió. Ves a maestros agotados, frustrados, sin autoridad para poner orden en sus aulas, llenando papeles y reportes en lugar de enseñar. Y te preguntas, ¿qué pasó? ¿Cómo se llegó a esto? Porque en tu época, en esa escuela con tonos sepia, donde tú aprendiste las primeras letras, las cosas eran diferentes. No perfectas, no ideales, pero diferentes. Y aunque no quieres decir que todo era mejor antes, aunque entiendes que había excesos que no deberían repetirse, no puedes evitar sentir que algo valioso se perdió. Ya nadie valora a los maestros como antes. Ya nadie entiende que la educación es una alianza entre padres, maestros y estudiantes. Ya nadie parece creer que la disciplina y el cariño pueden coexistir, que un maestro estricto puede ser también un maestro que se preocupa genuinamente por sus alumnos. En tu época, eso era obvio. La maestra Rodríguez era dura, pero cuando un alumno se enfermaba, ella iba a visitarlo a su casa. Cuando un niño no tenía para comprar sus útiles, ella contribuía de su propio bolsillo. Cuando alguien tenía problemas en casa, ella estaba ahí para escuchar, para apoyar. Su severidad no era crueldad, era amor exigente. Era la forma en que esa generación entendía el cuidado, preparándote para un mundo duro, exigiéndote lo mejor de ti, no aceptando la mediocridad. Y tú, aunque la temías, la querías. Y años después, cuando fuiste a visitarla, ya siendo adulto, le agradeciste todo lo que te enseñó, y ella te sonrió con esos ojos llenos de experiencia y te dijo, yo solo hice mi trabajo, tú hiciste el tuyo al aprovechar lo que te enseñé. Cuando piensas en aquellos días, cuando cierras los ojos y vuelves a ese salón de clases, con paredes desgastadas y bancas rayadas, sientes una mezcla de emociones. Nostalgia, por supuesto, por esa época que ya no volverá. Gratitud, por los maestros que dedicaron su vida a enseñarte. Orgullo, por haber sobrevivido a esa escuela exigente y haber salido fortalecido de ella. Y tal vez un poco de tristeza al ver que las nuevas generaciones no tendrán esa experiencia, no aprenderán esas lecciones de la misma manera. Porque aquella educación, con toda su dureza, con toda su rigidez, te dio algo invaluable, te dio estructura, te dio valores, te dio respeto por ti mismo y por los demás. Te enseñó que en la vida hay que esforzarse, que nada viene gratis, que el respeto se gana y se da. Te enseñó a ser responsable de tus actos, a aceptar las consecuencias, a levantarte después de un tropiezo y seguir adelante. En las culturas latinoamericanas, el concepto de respeto al maestro era fundamental. El maestro no era solo un empleado que daba clases, era una figura de autoridad moral, un ejemplo a seguir, un segundo padre o madre. Cuando un maestro hablaba, todos escuchaban. Cuando un maestro daba una orden, todos obedecían. No por miedo, o no solo por miedo, sino por respeto genuino, porque se entendía que esa persona había dedicado su vida al noble oficio de educar, de formar a las nuevas generaciones, de construir el futuro del país. Y ese respeto
no era solo de los niños hacia los maestros, era de toda la sociedad. Los maestros tenían prestigio social, eran respetados en sus comunidades, sus opiniones eran valoradas. Hoy, en muchos lugares, ser maestro es casi un trabajo desagradecido, mal pagado, poco respetado. Y eso es una tragedia, porque sin buenos maestros, sin maestros respetados y valorados, no puede haber buena educación. Y sin buena educación, no puede haber un buen futuro. La disciplina que aprendiste en aquella escuela no te traumatizó, como algunos podrían pensar hoy. Te fortaleció, te enseñó autocontrol, te enseñó a postergar la gratificación, te enseñó que hay momentos para hablar y momentos para callar, momentos para jugar y momentos para trabajar. Te enseñó que la vida tiene normas, que vivir en sociedad implica respetar esas normas, que tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. Todas esas lecciones, aprendidas en esos años formativos, en esa escuela estricta pero justa, te acompañaron el resto de tu vida, te ayudaron en tu trabajo, en tus relaciones, en tu familia, te convirtieron en una persona confiable, responsable, respetuosa. Y aunque el camino fue duro, aunque hubo momentos difíciles, hoy miras atrás y agradeces haber pasado por esa experiencia. Aquella escuela de tono sepia, con sus paredes gruesas y sus reglas estrictas, era más que un edificio donde se impartían clases. Era un lugar de formación integral, donde se moldeaban caracteres, donde se construían ciudadanos. Era un espacio sagrado, donde se transmitían no solo conocimientos, sino valores, donde se aprendía no solo a leer y escribir, sino a ser una buena persona. Y aunque hoy muchos la critiquen, aunque digan que era demasiado rígida, demasiado severa, tú sabes que esa escuela, con todo lo imperfecta que pudo haber sido, cumplió su propósito contigo. Te educó, te formó, te preparó para la vida. Y por eso, cuando piensas en ella, cuando recuerdas a tus maestros, cuando evocas esos días de uniforme impecable y tareas perfectamente hechas, sientes un profundo agradecimiento. La escuela de antes era dura, sí, pero te hacía fuerte. Te enseñaba que la vida tiene reglas, que el esfuerzo vale la pena, que el respeto es la base de toda relación humana. Esa maestra estricta que tanto temías, ¿la recuerdas? Ella formó quien eres hoy. Ese maestro que no aceptaba excusas, que te exigía lo mejor de ti, te enseñó a no rendirte, a no conformarte con la mediocridad. Aquellos tiempos de disciplina y orden te dieron herramientas que usas hasta hoy, valores que transmitiste a tus propios hijos, lecciones que nunca olvidarás. Y aunque el mundo ha cambiado, aunque las escuelas ya no son como antes, tú llevas dentro de ti esa formación, esa educación que recibiste en aquellos años dorados de tu infancia, cuando todo era más simple, cuando las cosas eran claras, cuando sabías exactamente qué se esperaba de ti y hacías todo lo posible por cumplirlo. Esa es tu herencia, esa es tu historia, eso es lo que te hizo quien eres. Cuéntanos, ¿recuerdas a tu maestro o maestra favorita? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué te enseñó que nunca olvidaste? ¿Cómo era tu escuela, tu salón de clases? ¿Qué sentías cuando llegabas cada mañana, cuando te sentabas en tu banca, cuando abrías tu cuaderno? Comparte tus recuerdos, porque esas historias son valiosas, porque esa memoria es parte de nuestra identidad, de lo que fuimos y de lo que somos. Esa escuela con tono sepia, con sus reglas estrictas y sus maestros dedicados, merece ser recordada con cariño y con gratitud, porque aunque no todo era perfecto, aunque hubo cosas que hoy haríamos diferente, lo cierto es que aquella educación nos dio una base sólida, una formación de valores que nos acompañó toda la vida. Y eso, en estos tiempos donde todo parece tan confuso, tan relativo, tan cambiante, es algo que vale la pena recordar y valorar.